bendiga. Póngase sobre sus pies para poder recibir el mensaje del Señor. Dios le bendiga, hermano. Está muy serio. Yo no sé si es por la aportación, pero está muy serio, hermano. Alabe a Dios. Dios nos bendice. ¿Cuánto sabe que Dios nos bendice? Dios no se queda con nada. Dios multiplica lo que nosotros le damos, y incluso le damos de lo que Él ya nos dio, ¿verdad? Entonces yo lo animo, hermano, que no se pierda la bendición. No lo digo porque yo esté al frente con mi esposo administrando este lugar. Yo lo digo porque conozco un Dios que suple nuestras necesidades y que obra en un pueblo que lo bendice, obra en un pueblo que es agradecido, y es para que todos juntos nos podamos gozar, es para que nuestros niños, nuestros jóvenes puedan tener sus clases, inclusive nosotros mismos. Usted dirá, yo no traigo niños, no traigo jóvenes, pero sabe que a veces nuestras damas queremos hacer una reunión y ocupamos que los niños no se salgan del salón, ¿verdad? Ocupamos los jóvenes, a lo mejor usar los salones de arriba y que los varones estén abajo. Todos necesitamos que este lugar tenga esos pequeños detalles que son grandes detalles que necesitamos todos juntos. Así que alabe a Dios, hermano. No se enoje, no se ponga triste, no se ponga a pensar cómo le voy a hacer. Si usted tiene ese corazón dispuesto, Dios le va a proveer. Amén. Voltee con el que está a su lado, dele un saludo. Con el de atrás, hágale una seña y dígale, pregúntale, ¿trajiste Biblia? Se escuchó la risa de, ay, se me olvidó. No, sí trajo Biblia, hermano. Yo lo invito a que cargue su Biblia, hermano, porque fíjese que ahora no tenemos cañón. Sí tenemos cañón, pero no tenemos proyección. Entonces, yo espero que usted se sepa de memoria todo el capítulo que vamos a leer. Ah, ¿verdad? ¿Qué le parece si vamos a Primera de Reyes, capítulo 17? Yo sé que no se lo sabe de memoria, pero bueno, vamos a leer lo que la palabra del Señor tiene para nosotros. Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer, le dije 17, pero ahorita nos vamos a regresar. Primera de Reyes 18, versículo 17 y 18. Amén. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Y luego vaya conmigo al capítulo 18, versículo 30. Dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Hagamos una oración juntos y dígale al Señor, Señor, gracias, porque sé que hoy he venido a tu casa, Señor, y si tú me bendices, Señor, yo no regresaré igual que como llegué. Yo sé, Señor, que tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera, tu palabra, Señor, nos anima, nos confronta. Y lo más hermoso de todo, Señor, es que tu palabra, Señor, permanece para siempre. Obra en cada uno de nosotros y que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestro corazón. Que cuando tú nos preguntes qué estás haciendo, ¿dónde estás? ¿Cómo está tu corazón? Yo puedo decir, Señor, verdaderamente quiero reconocer en mi vida que te necesito y que tú eres, Señor, el que lo cambia todo, que tú eres el que lo restaura y que lo único que tenemos que hacer, Señor, es buscarte con un corazón agradecido y sincero, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar, hermano? Le mencionaba el capítulo 17 porque quiero adentrarme un poquito en este pasaje. Pero antes de comenzar, yo quiero decirle lo que dice Daniel 2:21. Dice que Dios es el que cambia los tiempos y las edades, quita reyes, Él pone los reyes y da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Hoy yo le voy a hablar de un rey llamado Acab. Entonces Daniel dice que Dios es el que cambia los tiempos, cambia las edades, Él pone y quita a los reyes, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a hacer las votaciones, cuando vamos a elegir presidente, cuando vamos a elegir gobernador, sabemos que es Dios
el que ya sabe quién va a quedar en ese lugar, ¿verdad? Porque su palabra dice que Él es el que pone a las autoridades. Y luego, la palabra de Dios en algunas historias nos muestra también cómo Dios ha humillado a sus enemigos y a los enemigos de su pueblo. Cuando vamos a la palabra de Dios, conocemos que Dios era el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, que iba en batalla y que defendía a su pueblo Israel. Entonces, cuando existe en la Biblia aquellos hombres, reyes que estaban frente al pueblo, era porque Dios así lo había permitido. Gálatas 6:7 dice que Dios todo lo que hace lo hace con propósito y nadie puede burlarse del Señor. Dice que nadie puede burlarse de Dios. David sabía eso muy bien. ¿Por qué? Porque David, cuando estuvo frente al rey Saúl, que era perseguido por el rey Saúl, y ya el rey Saúl estaba con un corazón duro hacia la presencia de Dios, David aún reconocía quién era Dios y que Dios había puesto a Saúl. Primera de Samuel 24:6 dice: y David dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque él es el ungido del Señor. Si usted ha leído esa historia donde Saúl está en una cueva y atrás de él está David con sus hombres, David tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl, y los hombres que estaban ahí le decían: pues hazlo, es tu oportunidad. Y él dijo: no, porque Dios me guarde de tentar contra este hombre, contra el ungido de Dios. Aunque su corazón estaba endurecido, no le correspondía a David hacer justicia, porque él entendía que Dios lo había puesto. Entonces estamos conectados en ese tema donde lo quiero llevar, que Dios es el que pone a las autoridades, Dios es el que pone a los reyes, y en Dios nada es casualidad. Dios es un Dios de justicia, y dice Salmos 37:30: pues el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles, pero destruye a los malvados y los deja sin descendencia. Dios hace justicia, no nos toca a nosotros. Deje que Dios se encargue de toda situación, porque Dios es el que nos defiende. Así que con ese entendimiento de la palabra, sabemos que los reyes que pasaron en la Biblia no es que Dios no hubiera puesto atención, porque vemos en la Biblia que dice que había reyes buenos y había reyes malos, y no es que Dios no tuviera el control. La Biblia menciona que aquellos hombres caminaron, algunos conforme a la palabra de Dios, pero otros se olvidaron de honrar a Dios. Y la Biblia los menciona como hizo lo bueno delante de Dios. ¿Sí ha leído así esa parte donde menciona a los reyes y dice: y Acab hizo lo malo delante de Dios, y este rey hizo lo bueno delante de Dios? Y así es como la Biblia lo describe. Entonces, entrando a hablar sobre la vida del rey Acab, en el capítulo 17 nos dice de un hombre, de un profeta llamado Elías. Elías, dice la Biblia, que era un morador de Galaad. No se sabe quién eran sus padres, pero lo que sí sabemos es que es un hombre que amaba y buscaba a Dios en oración, hermano. Era un hombre de Dios que sabía buscar la presencia de Dios, y Dios traía respuesta a su vida. Es un hombre que encontramos que era intercesor, persistente en la oración. Eso sabemos muy bien de Elías. Y entonces dice la Biblia que Dios le habla y le dice: quiero que vayas al oriente, te escondas en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Ahí vas a beber del arroyo y yo voy a enviar quien te alimente. ¿Por qué? Porque venía una situación para el pueblo muy de escasez de agua, y por lo tanto, si no había agua, no había alimento. Y Dios lleva a Elías a refugiarse en el arroyo de Querit, y ahí es donde dice la palabra que lo alimentaban unos cuervos. ¿Usted se acuerda esa parte de la historia donde la Biblia dice que los cuervos llegaban y le daban a Elías el alimento de tarde, de mañana, y así sucesivamente hasta que el arroyo se secó? Después de ahí
después de Elías ver el sustento de Dios, como Dios no lo dejó. El pueblo estaba sufriendo, estaba entrando en una situación de sequedad, que no había agua. Imagínense los animales, imagínense las plantas, todo aquello estaba pereciendo, mas sin embargo Dios tenía cuidado del profeta. Y cuando el arroyo se seca, Dios le dice: ahora quiero que te vayas del arroyo a buscar la casa de una viuda. Imagínense ir a la casa de una viuda. Si usted recuerda los tiempos de la Biblia, dice que las viudas, cuando pues ya no tenían a su esposo, su único sustento eran sus hijos, eran los que podían sacarla adelante. Pero aquí la viuda estaba aún más en escasez porque no había trabajo, y aparte su hijo era pequeño. Mas sin embargo Elías no cuestiona a Dios y va hacia donde está la viuda. Y me llama mucho la atención que para Dios no hay casualidades, y lo vemos aquí en la palabra que dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y ahí mora una viuda, a quien yo he dado la orden a esta mujer que te sustente. Entonces él se levantó, se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Ahí es donde le digo que no hay casualidades. Dios mandó a Elías, y la viuda salió en el momento en que Elías estaba ahí, y Dios le dice: esa es la mujer, y la mujer se encuentra recogiendo leña para comer. Le pide un vaso de agua, y mientras la mujer va camino a su casa para tomar el vaso de agua, le dice: hey, pero detente, ya que vas para allá, nunca le han dicho, ya que te levantaste, pásame la cuchara, ¿verdad? Ya que vas a tu casa por el vaso de agua, tráeme también de comer. Y la mujer, dice la palabra de Dios, que no cuestionó al varón, no le dijo al profeta: ¿cómo crees? Y le dijo lo que había en su corazón, y se sinceró y le dijo: lo único que tengo es un puñado de harina, un poco de aceite, pero lo tengo para que mi hijo y yo comamos y nos dejemos morir. Pero la mujer entendió, Dios había preparado todo, y esta mujer reconoció que era un hombre de Dios y fue obediente e hizo como aquel hombre le había dicho. ¿Cuántos de nosotros hemos visto la provisión de Dios en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros hiciéramos lo que hizo esta mujer? Porque Elías era un desconocido, hermanos, no vivía en aquella ciudad de Sidón. Elías venía, y a lo mejor aquella mujer pudo haber pensado: es alguien que se aprovecha de la necesidad que todos estamos viviendo. Pero no lo hizo así. Ella confió en las palabras del hombre, y aunque no sabía quién era, ella entendió que era algo que venía de parte de Dios. Y nosotros, cuando pasamos por necesidad, de igual manera no debemos de cuestionar a Dios, debemos confiar en su palabra. Él ha dicho que nos va a sostener, Él ha dicho que nos va a levantar, Él ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha dicho que Él es nuestro proveedor, es nuestro ayudador, y sus promesas, hermanos, son fieles. Las promesas de Dios se cumplen. Las promesas de Dios son para que usted y yo las tomemos. Y entonces, ante cualquier situación, usted confíe en el Señor. Esta mujer confió en las palabras de Elías, porque Dios así había preparado todo. Quizá la mujer no lo entendía, lo veía como alguien que llegó a su casa, mas sin embargo Elías sabía que Dios lo había llevado hasta ese lugar. Y dice la palabra que pasados muchos días vino palabra a Elías y le dijo: ve a Acab, muéstrate a Acab, y dile que yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo, y Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Le dice Dios a Elías: ve y muéstrate a Acab y dile que habrá lluvia. Pero antes de que hubiera lluvia, hermano, ¿qué cree que pasó? Dice la Biblia que pasaron 3 años, 6 meses sin lluvia.
Mientras Elías estaba en casa de la viuda y la harina no escaseaba, el aceite no escaseaba, la demás gente allá afuera estaba viviendo una hambruna de 3 años y 6 meses. Imagínese usted, si usted a los 12 días y compra su mandado cada 15, ya siente que no alcanza. Imagínese 3 años sin agua, 3 años sin fruto, 3 años sus animales, me imagino que ya todos habían muerto porque no había con qué darles de beber. Después de 3 años, 6 meses, Dios le dice a Elías: ve y preséntate acá y dile que vendrá una gran lluvia, que se prepare. Pero este hombre no estaba agradando a Dios. Todo esto que estaba sucediendo era porque Acab estaba llevando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, a la idolatría. Acab fue un hombre que estaba haciendo lo incorrecto delante de Dios. Acab fue el 7º rey de Israel. Él era hijo de Omri. Y dice la Biblia, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que fueron antes de él. Imagínense cómo estaba el corazón de Dios. Más que los reyes anteriores había hecho lo malo. Había llevado al pueblo a la idolatría. Había llevado al pueblo a olvidarse de Dios. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque perdió en su corazón esa pasión y ese amor por Dios, pero por culpa de una mujer llamada Jezabel. Su mujer, su esposa, era ambiciosa e idólatra, y por su mala creencia, por su mala influencia que ella tenía, ella todo lo que tenía en su corazón lo compartía con su esposo, es decir, el rey, y introdujo a Israel en el culto a la adoración de Baal y de Astoret. Imagínese hasta dónde fue Acab, en dónde cayó. En lugar de ser el que decir yo soy el rey que Dios ha puesto sobre Israel, él hizo caso a lo que decía su mujer. Y cuando él comenzó el reinado, hermano, dice que él pidió consejo a los ancianos, porque a todos murió el rey anterior y dijeron, pues necesitamos a alguien que nos dirija. Y dijo, bueno, voy a pedir consejo a los ancianos. Y los ancianos le dijeron que debería ponerse al frente, que debería dirigir al pueblo. Pero él dijo, mejor le pido consejo a los jóvenes. Y fue y le pidió consejo a aquellos que crecieron junto con él, aquellos que no tenían temor de Dios y que hicieron las cosas. Nos parece que mejor hagas esto, y presiona al pueblo, y tú eres el rey. Y atendió al mal consejo, hermano. Y encima de eso se casó con una mujer que lo llevó a pecar contra Dios. Los ancianos no estaban en vano. Los ancianos habían caminado ellos sabían lo que Salomón había hecho. Ellos estaban ahí, mas sin embargo Acab no supo tomar el consejo. La Biblia dice que le dice el profeta Acab: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años si no es por mi palabra. Imagínese sin rocío, hermano. Usted ha salido en una mañana muy fresca y encuentra las plantas con ese rocío. Pues ni siquiera ellos iban a encontrar eso de poder juntar las gotitas de agua para ponerlas en su boca. No había ni rocío. Imagínese la sequedad, imagínese el calor que estaban viviendo porque no había agua. Y Dios le dice, no habrá lluvia. No habrá lluvia. Y Dios quería preparar al pueblo de Dios. Dios quería preparar sus corazones. ¿Usted cree que Dios no podía haber hecho que aquella lluvia cayera de inmediato? Mas sin embargo Dios quería que el pueblo conociera el poder de Dios. Y le dice, prepárate, porque no habrá lluvia ni rocío. Y luego le dice a Elías que vaya delante de él. Después de que está en Sidón, después de que ya vimos que Dios proveyó al profeta, lo alimentó con los cuervos, luego lo alimentó por medio de la viuda, le dice, ahora sí, es hora de que vayas, te presentes acá y le digas que se prepare porque viene una gran lluvia.
Y así lo hace. Y mientras el profeta va en camino, se encuentra al criado, al sirviente de Acab, y le dice, fíjese las palabras del sirviente de Acab. Cuando él ve al profeta, le dice: ¿eres tú, mi señor? Lo reconoció de inmediato, porque dice que Abdías, este hombre, el sirviente de Acab, era un hombre temeroso de Dios. Que cuando Jezabel empezó a perseguir a los profetas, dice la Biblia que él escondió a 100 de aquellos profetas de Dios en las cuevas, de 50 en 50, les llevaba pan y agua y tenía cuidado de ellos porque sabía que eran hombres de Dios, y los guardó de la mano de Jezabel. Y cuando ve al profeta Elías, le dice: ¿eres tú, mi señor? Y le dice Elías: soy yo, y quiero que vayas y le digas a tu rey que se prepare porque va a venir una lluvia. Y le dice él: ¿cómo me haces esto? Yo voy a presentarme delante del rey, no voy a saber de ti y me va a matar, porque te ha estado buscando todos estos años y lo único que todos dicen es que no te encuentran. Le dicen: no, me voy a ir, ve a darle el anuncio de que venga porque necesito hablar con él. Así sucede. Llega Acab con Elías y le dice: prepárate porque una gran lluvia viene, pero necesito que mandes llamar a todo el pueblo. Y los manda a llamar a un monte llamado Carmelo. Le dice: en este monte quiero que los reúnas a todos y me traigas a los 450 profetas de Baal. Imagínense, hermanos, 450 hombres que adoraban reyes falsos, que tenían en su mente, en su corazón, que esos reyes que estaban ahí, esos dioses que estaban ahí, que no tenían, como dice la Biblia, tenían oídos pero no escuchaban, tenían ojos pero no veían. Ellos los habían puesto en su corazón como dioses verdaderos. Y le dice Elías: ve, tráeme a todos esos 50 profetas que los quiero ver aquí. Y quiero que todos reconozcan quién es Dios. Quiero que todos se den cuenta, y los confronta. Yo les decía, Dios podía haber mandado la lluvia inmediatamente, pero Dios lo que quería era que el pueblo reconociera quién era Dios. Les dijo: ¿qué hacen ustedes haciendo estas cosas que no son conforme a la palabra de Dios? ¿Qué están haciendo? Les empieza Elías a cuestionar dónde está su corazón. Se ha vuelto a los Baales, se han vuelto a la idolatría y han dejado de lado a Dios. Aquellos hombres y mujeres se quedaron serios ante la pregunta del profeta, y luego les dice Elías: bueno, quiero que todos ustedes que conocen a los Baales, que tienen a sus dioses, quiero que los que clamen a sus dioses, que hagan un altar. Les dice: preparen un altar, manda a traer 2 bueyes y les dice: pues uno lo van a sacrificar ustedes, lo van a cortar, lo van a poner sobre el holocausto, preparen su altar. Y que el Dios que haga descender fuego desde el cielo sea nuestro Dios. Imagínense la fe de Elías. Aquellos hombres clamaban con fe a los dioses de los Baales. Aquellos hombres estaban decididos, creían que sus dioses le iban a responder. Y le dice: preparen su holocausto, preparen aquel sacrificio, háganlo lo más bonito que puedan y empiecen a clamar. Y les vamos a dar de tiempo desde la mañana hasta el atardecer, a la hora que sea el sacrificio. Imagínense la escena nada más, Dice que aquellos 450 hombres empezaron a clamar a sus dioses. Y empezaron a saltar, a gritar. Y no solo eso, hermanos, empezaron a lastimar con aquellos herramientas. Imagínense un cuchillo, algo filoso, se ensangrentaban y sus dioses no respondían. Y entonces Elías les decía: clamen más fuerte, quizá está durmiendo, quizá está meditando, está caminando, está ocupado, clámenle más fuerte. La Biblia dice que Elías les decía: vayan, les doy la oportunidad. Imagínense Elías entre un tanto sarcástico: vayan, los espero. Elías sentado a ver a qué horas aquel Dios de los Baales hacía descender el fuego. ¿Se los imagina, hermano? ¿Cuántos de ustedes antes de conocer a Cristo también buscaban la respuesta en otro lugar?
¿Cuántos de ustedes a veces en medio de una necesidad, en lugar de clamar a Dios, usted empieza a tocar todas las puertas menos la correcta de la oración? Aquella que dice que Dios contesta la oración, aquella que dice que el que invocar es su nombre, aquel que dice que le busca, le encuentra. Necesitamos ir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Necesitamos buscar al que todo lo puede. Aquellos hombres decían: Dios, respóndenos, y estaban ahí gritando, eufóricos, cansados, hermano, cansados, porque se había pasado todo el día y no les habían contestado. Y luego dice la palabra de Dios que Elías dijo: bueno, me toca a mí. Y quiero que ponga mucha atención en esto. Entonces Elías reunió al pueblo y les dijo: acercaos a mí. Todo el pueblo se acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. El altar de Jehová estaba arruinado. Y no fue y dijo: bueno, pues su Dios no les contesta, y agarró el altar que ellos habían preparado. No, porque allí habían estado invocando cuanto cosa que no era agradable a Dios. Él restauró, él levantó aquel altar del cual el pueblo de Dios se había olvidado, aquel que estaba arrumbado, aquel que estaba destruido, para que vieran la gloria de Dios. Reunió a toda la gente, dice que comenzó a poner 12 piedras que eran conforme a los números de las tribus de Israel. Puso el holocausto y luego les dijo: vayan, tráiganme agua. Va a decir usted: ¿de dónde agua si no había agua? Pues la Biblia dice que mandó traer unos cántaros. Yo me imagino que era algún lugar cerca. Trajeron los cántaros de agua y les dijo: échenselo todo hasta donde está el sacrificio, la leña, que se moje bien. Y luego encima hizo una zanja para que esa agua no se corriera. Imagínense el holocausto aquí, la zanja alrededor. Y les dijo: ahora sí, ¿ya lo mojaron? Pues sí, ahora me lo van a mojar otra vez, 3 veces, que se empape bien, que se empape bien. Imagínense la leña húmeda, hermano. ¿Usted ha querido hacer una fogata con la leña húmeda? Pues ahí se puede pasar toda la noche y nada. 3 veces aquel altar estaba empapado de agua. Y luego dice la Biblia, ay, a mí me emociona, yo no sé usted, pero ese es nuestro Dios. Elías dijo: Dios, empezó a hacer una oración. Déjeme, le busco el versículo. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en el que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua, derramadla sobre el holocausto, sobre la leña. Y luego dijo: hacerlo otra vez, y lo hicieron por 3 veces. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, hoy sea manifiesto que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y le dijo Elías, tan fácil y sencillo, Elías no saltó, Elías no gritó, tan calmado le dijo: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que este pueblo conozca que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún el agua que estaba en la zanja. Y viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, hermano. Jehová es el Dios que hace las cosas. Jehová es el que no nos deja en vergüenza. Jehová es el que nos defiende, Dios de los ejércitos. El mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Elías es su Dios.
El mismo Dios de Jacob es su Dios. El mismo Dios que sustentó a la viuda es el que lo sustenta a usted. El mismo Dios que consumió el holocausto, hizo descender el fuego del cielo, es el fuego que hoy nosotros podemos vivir en nuestro corazón. Es su presencia, es lo que nos mueve, es lo que nos anima, es su Espíritu Santo. Yo me emociono de saber esa historia, hermano. Yo no sé si usted se la imagina, yo quise contársela con mis palabras y como dice la Escritura, aquellos hombres se tardaron todo la mediodía, todo casi el atardecer y sus dioses no le contestaron. Y viene y le dice Elías, aquel que haga descender el fuego va a ser nuestro Dios. Y ellos dijeron, así sea. Y cuando lo vieron se postraron y reconocieron quién era el Señor, quién era Jehová. Es el Dios de Israel, aquel que nos defiende, es el Dios de Israel, el que hizo con el altar aquel hermoso acto, aquel hermoso milagro, es el que hoy está en este lugar. El Espíritu Santo sabe su necesidad. Y hasta ahí podemos decir qué hermosa historia, Elías, wow, qué impresionante. Todos se postraron. Y tristemente es saber que se postraron, pero inmediatamente olvidaron lo que Jehová había hecho. Imagínenselos orando en el altar, en un concierto. Salieron del concierto y se olvidaron de aquel sacrificio que había sido consumido por el fuego. Se olvidaron, y Elías, hermano, se olvidó también de lo que acababa de ver. Se olvidó que era Dios quien lo había sustentado con los cuervos por medio de la viuda, que Dios no lo había desamparado, que Dios no lo había dejado avergonzado, que Dios había manifestado su gloria. Y cuando aquello sucedió, vinieron a decirle a Jezabel lo que había acontecido. Y Elías, cuando escuchó que esta mujer quería matarlo, fue y se escondió en una cueva. Y me llama mucho la atención que dice que Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Ahí fue donde estuvo mal. Le dijo lo que Elías había hecho, no le dijo lo que Jehová había hecho. No fue con su esposa y le dijo, mira, estamos mal, estamos adorando, Dios es falso, no es Dios, esto no es lo que Jehová quiere. Le dijo, mira lo que Elías ha hecho. Y dijo ella, sí, con que Elías, pues tráiganmelo, mándenle decir que yo donde lo encuentre lo voy a matar, así como hizo con mis profetas. Y Elías se atemorizó ante las palabras de una mujer. Se le olvidó quién era Dios, hermano. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto los milagros, las señales, el abrazo de Dios cada mañana, y ante una dificultad, ante las palabras de alguien que no tiene autoridad, nos atemorizamos? Ante las palabras de que alguien le dice, tú nunca vas a cambiar. Hermano, si Dios lo llamó, si Dios tiene propósitos para usted, no ponga atención a lo que los enemigos puedan decir de su vida. No ponga atención a lo que Satanás traiga a su corazón, porque Dios es fiel, y si Dios comenzó la obra, Él va a ser fiel en terminar la obra. Si Dios comenzó algo, Él va a terminarlo. Dios no deja las cosas a medias. Dios no deja las cosas empezadas. Dios las termina. Dios es fiel. ¿Dónde estaba Elías, hermano? ¿Qué pasó con Elías? Fíjese lo que significa el nombre de Elías. Dice, significa mi Dios es Jehová. Elías significa mi Dios es Jehová. Tan grande es Dios sobre nuestra vida. Elías, ¿cómo pudo olvidar que Dios era su Señor? Y que si Él había consumido aquel holocausto, si Dios lo había defendido, si Dios había entregado en sus manos a los Baales, no podía entregarle Dios en sus manos también a Jezabel. Mas sin embargo baja y se esconde, se atemoriza y se va a una cueva. Le dice Dios, ¿qué haces ahí, Elías? Sal fuera, sal fuera. Y fíjese, me llama mucho la atención aquí porque dice en el capítulo 19, versículo 11. Él le dijo, sal fuera,
ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Si usted recuerda la historia de Moisés, también Dios le dice, cuando Dios le permite que vea su gloria, mas no su rostro, le dice: quiero que te escondas, no salgas de la cueva, no salgas de la hendidura de la peña, quédate ahí, yo voy a poner mi mano y voy a pasar. Y lo deja adentro, pero Elías le dice: sal fuera y date cuenta quién soy yo. Sal fuera de tu comodidad y date cuenta quién soy yo. Sal de ese lugar donde estás atemorizado y date cuenta quién soy yo. Y dice que hubo un viento, imagínese el viento tan grande, tan fuerte, pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto que quebraba todas las peñas. Yo me imagino los montes crujiendo, desmoronándose, y Dios no estaba en el terremoto. Luego dice: pasó un fuego, y Dios no estaba en el fuego. Entre tanto ruido, Elías sabía que ahí Dios no estaba. Elías, le recuerdo, en un principio le dije, era un hombre de oración, y supo que en el silencio, en lo apacible, en el silencio de Dios, ahí estaba él. A veces pensamos que Dios está guardando silencio. Ahí está Dios obrando. En el silencio, hermano, Dios también puede manifestarse. En el silencio también Dios puede obrar. Pero Dios quiere que usted salga de su comodidad, quiere que salga del lugar, quiere que salga de la cueva y que se atreva a creerle a Él. Le vuelve a hacer la pregunta por segunda vez y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Le dijo: es que tuve celo, tuve miedo porque Jezabel me está buscando, tuve miedo y me escondí. ¿Qué haces, Elías, atemorizado, si Jehová de los ejércitos es más grande? Jehová es fuerte en batalla, Jehová es invencible, Jehová es poderoso. ¿Qué haces, Elías, atemorizado? ¿Qué haces, Elías, ahí en tu lugar menospreciado? ¿Qué haces ahí pensando que tu enfermedad no tiene solución? ¿Qué haces ahí pensando que la situación que estás viviendo es más grande? Dios es más grande que tu problema. Elías llegó a creer que solamente quedaba él de los profetas de Dios, que solamente él estaba contra todos aquellos hombres que seguían a Jezabel y a Acab. Pero Dios le recuerda y le dice: hay 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. No eres el único que queda, no eres el único que aún está aquí, que cree en mí. Hay 7,000 hombres más que no se han doblado rodilla ante los dioses falsos. Y yo quiero que salgas y que junto a esos 7,000 hombres, el pueblo de Dios no olvide que Jehová de los ejércitos aún está con ellos. Que el pueblo de Dios no se olviden: yo no he dado la batalla por terminada. Esos 7,000 hombres iban a levantarse e iban a glorificar a Dios, y Dios iba a abrir camino para que aquellos que estaban viviendo en idolatría buscaran a Dios. Como en los tiempos de Elías, hermano, Dios quiere que nosotros confiemos como confió la mujer de Sarepta, de Sidón. Como en los tiempos de Elías, Dios quiere que usted tenga fe como la viuda que sustentó al profeta. Como en los tiempos de Elías, Dios quiere que usted viva como Elías, no dentro de la cueva, sino fuera, y que sepa que Dios lo sostiene y que Dios lo ha llamado y que Dios tiene propósitos para su vida. Aún en medio de la hambruna, aún en medio de la escasez, de la sequedad, Dios tiene planes para su vida y para su familia, así como lo tuvo para la viuda con su hijo. Dice que su hijo murió, el profeta oró por él y Dios lo levantó. Dios
tiene planes también para su familia. En su casa Dios no pretende que haya una sequedad, Dios no pretende que haya muerte espiritual. Dios pretende que en su casa haya vida, haya salud, en su vida haya restauración, en su vida esté Cristo morando. Eso es el propósito de Dios por el cual Dios lo ha llamado a usted. Usted sea luz en medio de las tinieblas. Dios nos ha demostrado muchas veces que Él es real, que Él es poderoso. Entonces, cuando nos vamos a decidir a entregarle a Dios por completo nuestra vida, Dios le ha demostrado, hermano, que es real. Le ha demostrado su fidelidad. Entonces, cuando le vamos a dar a Dios el 100%, cuánto nos vamos a comprometer con Él en todo lo que hacemos y con todo nuestro corazón. Cuando vamos a dejar la doble vida que muchos viven en caminos que no son cosas de Dios, queriendo hacer las cosas del mundo y queriendo agradar a Dios. Es tiempo de tomar una decisión y ser valientes. Es tiempo, hermano, de salir de la cueva. Es tiempo de demostrarle a Dios que si Él nos llamó, Él puede confiar en nosotros. Es tiempo de reflejar a Cristo. Es tiempo de vivir y decirle al mundo: Cristo tiene esperanza para ti. Es en Cristo donde encontraremos la respuesta, no solo a nuestra vida, sino a los demás. Podrán ver que Cristo reina. Así como aquellos profetas reconocieron que Jehová era Dios, porque hubo un hombre que se atrevió a creerle, y Elías dijo: hay un Dios verdadero. Así Dios quiere que usted y yo seamos ese Elías, que nos levantemos, no importa si son 450,000 adversarios, no importa si son una multitud que está en contra de lo que la palabra de Dios dice. Con uno que haya, dice Dios, no vas a estar solo. Hay otros 7,000 que también doblan rodilla, hay otros 7,000 que también buscan y me honran. No estás solo. Y lo más importante, Dios está con nosotros. Yo le invito a que se ponga un momento de pie. Cierre sus ojos ahí en su lugar un momento. A través de esta historia del pueblo de Israel, a través de lo que Dios hizo con Elías, yo quiero hacer un llamado. Si hay alguien aquí, hermano, que ha estado viviendo en desánimo, fíjese bien, en desánimo. ¿Quién iba a pensar que Elías iba a pasar por el desánimo si era un profeta de Dios, que escuchaba audiblemente la voz de Dios y se desanimó ante una palabra? Ni siquiera se la dijo Jezabel de frente, fue algo que le llevaron y se desanimó. Si hay alguien aquí, hermano, que está viviendo en desánimo, este llamado es para usted. Hoy Dios le dice: no desmayes, no desistas, sigue buscando mi presencia. No soy yo el que te he llamado, no soy yo el que te he sustentado. Cuando has estado enfermo, dice Dios, yo he sido tu médico. Cuando has estado viviendo escasez, yo he sido tu proveedor. Cuando has querido tirar la toalla, yo soy el que te extiende mi mano y te levanto. Cuando te has sentido solo, he mandado a mi Espíritu Santo que te consuele y que te abrace. Entonces, ¿dónde estás, Elías? Sal de la cueva. Sal de la cueva y escucha el susurro de mi voz. Sal de la cueva y no quieras encontrarme en el andar buscando en medio del ruido, de la tempestad, del viento, de los estruendos. Ahí en el silencio quiero que escuches mi voz y que escuches cuánto te amo. No te desanimes, no te desanimes. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, como le dijo a Josué. Esfuérzate, esfuérzate. En el desánimo, escondidos en la cueva, no vamos a lograr nada. Esfuérzate, da pasos de fe, sal y ve que yo tengo cosas grandes para tu vida. Quiero hacer un llamado también a aquellos que están en ese altar destruido.
¿Cuánto tiempo has dejado de orar, de buscar la presencia de Dios? El altar está destruido, está empolvado. Te has olvidado de lo que Dios ha hecho contigo. Elías fue y levantó el altar. Dios es experto en restaurar. Si tú estás viviendo un desierto espiritual en tu vida hoy, Dios te dice: levanta el altar, búscame, pruébame, 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 pruébame. Yo puedo cambiar tu vida. Pruébame, yo puedo restaurarte, puedo hacerte de nuevo. Pruébame, yo puedo restaurar cualquier cosa en tu casa, cualquier cosa en tu vida, en tu familia, en tus hijos. Él es el experto en restaurarlo todo. Pero necesita que vayas al altar. Necesita que vayas al altar. Él por sí mismo no lo va a hacer solo. Él necesita a alguien que doble sus rodillas, a alguien que diga: Señor, levántame de nuevo, levántame, Señor, restaura mi vida. Es en su presencia, es en su presencia, es en su presencia. Le dijo Dios a Elías: levántate, come, levántate, come, prepárate, porque una lluvia está por venir, una lluvia está por venir, una lluvia está por venir. Aquel que le crea, aquel que le crea, aquel que confiese que necesita el Señor, levántate, prepárate, prepárate, prepárate. ¿Quieres ver las promesas de Dios en tu vida? Prepárate. ¿Quieres ver a Dios obrando? Búscalo, búscalo, búscalo. Alaba a Dios un momento ahí en tu lugar. Busca su presencia. Transfórmanos, Señor. Haznos de nuevo. En el nombre de Jesús. Es en tu nombre, mi Dios. Gracias, Jesús. Dice su palabra que cuando Elías le dijo a Acab: prepárate porque una gran lluvia viene. Aún la lluvia, hermano, no se veía. Aún la lluvia no se veía, pero Elías lo sabía. Y dice la Biblia que le dijo a su criado: ve, sube, ve hacia el mar y dime qué es lo que ves. Y le dijo: no veo nada. Vuelve a subir 7 veces. Quiero que vayas y cuando veas algo me vengas a decir. Dice que le subió su criado y le dijo: veo una nube del tamaño de la mano de un hombre. Una nube así de pequeña fue suficiente para que Elías le dijera a Acab: corre, corre, desciende a tu carro porque una buena tormenta se avecina. Porque las bendiciones de Dios están para los que le creen. Las bendiciones de Dios están para aquellos que confían en Él. Prepárate, hermano, prepárate, porque si tú le crees, la lluvia va a descender, la lluvia va a descender, la lluvia, las bendiciones, sus promesas, su altar va a ser restaurado. Glorifícalo a Él, glorifícalo a Él. Dile ahí en tu lugar, levanta tus manos y adóralo. Dile: te creo, Dios, te creo, Dios. Aunque sea así de pequeño, lo que veo del tamaño de la mano de un hombre, es más grande tu provisión, es más grande, Señor, tu promesa, es más grande, Señor, tus milagros, es más grande, Señor, lo que tú tienes. Aquellos que están atados, Dios trae libertad. Aquellos que están luchando con algo, Dios es el que va adelante. Adórale, 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 adórale. No te vayas sin decirle: Dios, llueve, que llueva, Señor, tu presencia, que llueva, Señor, tu gloria, que se derrame, Señor, en este lugar. Cuando tú le adoras, ahí se mueve. Cuando tú le crees, las cosas suceden. Ahí donde tú que estás viviendo esa necesidad, dile: Dios, haz llover en mis hijos, haz llover en mi esposo, haz llover en mi matrimonio, haz llover salvación, haz llover salvación, haz llover
esquina, mi Dios. Ahí, Señor, donde yo veo el altar que está destruido hoy, Señor, hago ese compromiso. Hago ese compromiso de buscarte a ti. Hago ese compromiso de no desanimarme, de no volver atrás. Hago ese compromiso, mi Dios, de demostrarte, y no a nadie más, sino a ti, que puedo confiar, Señor, contigo, que puedo confiar en ti. Mi problema, Señor, no es problema. Mi problema, Señor, tiene respuesta. Mi problema, Señor, tiene respuesta. La respuesta se llama Jesucristo. La respuesta se llama Jesucristo. Créelo, hermano. Créelo, 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 créelo. Si tú estás viendo con esos ojos de fe aquella nube, prepárate para la lluvia. Si tú estás viendo con los ojos de la fe, prepárate para la lluvia. Si alguien te ha dicho que tú no puedes lograr algo, créele a Dios. Si te han dicho que tu problema no tiene solución, créele a Dios. Si te han dicho lo que te hayan dicho, no importa, lo que importa es lo que diga Dios. Él tiene la última palabra, y en la palabra de Dios confiamos, en la palabra de Dios nos refugiamos. Gracias, mi Dios, por lo que tú has hecho en nosotros, por lo que estás haciendo, Señor, y lo que harás. Gracias, mi Dios, porque eres un Dios de promesas, eres un Dios fiel, eres un Dios, Señor, que no falla. Eres un Dios, Señor, en el que mi vida, Señor, tiene contentamiento. Yo sé que Dios ha estado hablando aquí. Hay corazones que hoy Dios ha ministrado. Y en ese mismo espíritu yo te invito a que le adores un momento más. No te vayas de este lugar sin expresarle a Dios tu necesidad. No te vayas de este lugar sin decirle a Dios: presento, Señor, mi necesidad, mi problema en este altar delante de ti. Y ayúdame, Señor, a confiar en que tú vas a hacer algo. Aumenta, Señor, mi fe. Aumenta, Señor, mi fe. Aquellos hermanos de la transmisión, créele a Dios. Atrévete a creerle a Dios. Ahí en tu lugar, levanta tus manos y dile: quiero adorarte, Señor, y que en medio de la alabanza tú obres. En medio de la alabanza, Señor, tú transformes. En medio de la alabanza, Señor, tú te muevas. Y mi vida, Señor, nunca más vuelva a ser igual. Tú eres el que pone los reyes. Tú eres el que los quita. Tú eres el que nos defiende. Tú eres el que mueve todo. Tú eres el que tiene el control. Y nada, Señor, en ti es casualidad. Nada, Señor, es casualidad. Todo obra para bien. Todo obra para bien, mi Dios. Trae aquí el cielo.